las líneas Ya. así. Ya. Y eso no lo Tengo yo cursor, ¿cierto? Cursor. ¿Verdad? Ahí está. Ya. pongan aquí. Está la opción de cursor. Cursor me va a entregar, ¿cierto? ¿Cierto? Ese menú. Luego presionamos, cuando dice cerrar, quiere decir que no hay ningún menú abierto, presionamos F1. Y ahí me sale el menú de volts. Y me sale una línea superior y una línea inferior, el cual voy a mover con esta perilla multipropósito, ¿cierto? Para poder hacer las mediciones que yo estime conveniente, la verdad. Si quiero medir, por ejemplo, desde ahí, presiono nuevamente y puedo medir peak to peak, por ejemplo, Ya. ¿cierto? Y dice 20 volts, peak to peak. Pero acá hay un detalle, aquí hay un detalle, chiquillos. Hay un detalle. Nosotros no pudimos hacer eso, no sabíamos. Trabajando con una resistencia. Están trabajando con una resistencia. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Ok. Entonces, 20 volts, peak to peak. Pues estoy midiendo desde acá hasta aquí hasta arriba, ¿cierto? Toda la, Claro. digamos, el componente positivo y el componente negativo. Ahora yo voy a medir, por ejemplo, el voltaje peak positivo. Y digo línea de referencia, que es donde está el 1, ¿cierto? Esa es la línea de referencia. Y digo que hay 10,4 voltios, ¿cierto? Y puedo medir también el voltaje peak negativo, claro que sí. El que acabamos de medir es el voltaje peak, ¿Sí? 10,4. Y 10,2, ¿cierto? Aproximadamente 10 voltios el peak negativo. Ya. ¿Ok? Eso es para medir voltaje. Si yo nuevamente de la función cursor presiono F1, me sale tiempo. Entonces cambian las líneas, ahora son verticales porque claro, van a medir la amplitud de tiempo. ¿Ya? Entonces digo, ok, ¿desde dónde hasta dónde hay un periodo o un ciclo? Desde ese punto, para mí, hasta ese punto que se encuentra acá. Ahí. Y me dice que 28,4 milisegundos. Recordar que donde nace donde nace un patrón y hasta donde se repite el patrón es un ciclo. Yo puedo medir acá también. Yo puedo decir, ok, mira, sabes que voy a medir acá mejor. Mida medio ciclo. Medio ciclo. La mitad de 14. Un ciclo, 28. ¿Fija? Si yo vuelvo a apretar, ¿cierto? Me sale una un poco más compleja porque toma La amplitud y el voltaje. exactamente, toma los dos puntos. Mira. Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, cuánto será el voltaje en ese punto, digo, ok, me voy a la línea de referencia, donde está el 1. Un poquito corrido parece, ¿no? Espera un poquito. Ahí sí que sí. Me voy a la línea de referencia y digo, ok, ¿cuánto voltaje hay hasta ahí? Y me entrega 6 volts. Y además me está diciendo el tiempo que existe entre ese punto y ese punto. O sea, está midiendo así horizontal y está midiendo también los verticales de tiempo. Entonces acá, claro, verticales de tiempo, me entrega inmediatamente la frecuencia y acá están las diferencias de voltaje. Ahora si yo, por ejemplo, coloco... mira, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de colocarme justamente aquí. Estoy midiendo medio ciclo, ¿cierto? Medio ciclo de tiempo. Pero el voltaje me dice que es cero, o tiende muy a cero. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ese punto y ese punto es cero. Es cero, mínimo. ¿Cachai? Es como colocar la otra función de voltaje y decir cuánta diferencia existe entre ese punto y ese punto. Cero volts. Porque es una wincha, es una winchita de medir, no es más que eso. ¿Cuánto mide desde este punto hasta este otro punto? Ah, Súper.